Hola, bienvenidos y bienvenidas a Ahora. Hoy vamos a hablar de etnias que viven en Bogotá a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Para empezar, nuestro dato. Entre 2017 y 2021, esta población aumentó en más de un 400%. Analizaremos por qué ocurrió este incremento y veremos la diversidad étnica que hay aquí en la capital. Quédense, por favor, con nosotros. Antes revisemos titulares de lo que pasa en la actualidad de Bogotá. Taxistas realizaron paro nacional por el alza de la gasolina, falta de seguridad y poco control al transporte ilegal. Líderes y defensoras de derechos humanos se encuentran preocupados por las constantes amenazas de grupos armados ilegales en Ciudad Bolívar. Hay alerta en la localidad por un video y panfletos amenazantes contra la comunidad. Agentes culturales y creativos podrán participar en créditos mediante la iniciativa Capital Creativo. En Ahora les contamos cómo puede ser beneficiario. Hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y en el Museo Nacional se reunió la mesa permanente de concentración con los pueblos y organizaciones. ¿De qué hablaron? Les contamos en minutos. Gracias por aceptar de nuevo nuestra invitación. Nuestras invitadas de hoy, Atiquigua Izquierdo, es líder indígena Arhuaca, administradora pública, magíster en Gobierno y Políticas Públicas. Ustedes la recuerdan por haber sido concejal de nuestra ciudad. Bienvenida, ¿qué tal? Azimezare, hola, ¿cómo estás? Hoy es un día muy importante, realmente. Muchas gracias a Canal Capital por la invitación. Y también está con nosotros Olga Cecilia Orobajo Alonso, es líder indígena, defensora de los derechos indígenas, muisca partera y psicóloga clínica. Bienvenida, ¿qué tal, Olga? Buenos días, buenas tardes para todos, buenas noches de donde nos vean. También aquí desde este territorio y agradecidos por la invitación. Gracias a usted por aceptarla y más adelante sumaremos más voces a esta conversación. Como siempre, empecemos viendo o revisando el dato con el que iniciamos este programa y que tiene que ver con un aumento poblacional. ¿Por qué? Pues porque hoy los censos, las encuestas, las mediciones se hacen con personas que se autorreconocen como indígenas. En 2017 había 14.337 personas que así se reconocían. Estábamos hablando de una tasa por cada 10.000 habitantes de 20 personas. 20 indígenas por cada 10.000 habitantes. Y en 2021 esa cifra aumentó a 76.967 personas. La tasa, por supuesto, también se incrementa, 90 personas por cada 10.000 habitantes. Lo dice la encuesta multipropósito de la Secretaría de Planeación. Atiquigua, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué esa medición aumenta? No es que de repente qué sé yo, más de 50.000 personas de los pueblos indígenas han llegado a Bogotá en esos 4 años. Muy importante tener en cuenta que en Bogotá, de cada 10 indígenas, 7 son víctimas del conflicto armado. Y esta cifra es muy relevante, sobre todo porque si vamos a revisar las políticas públicas, la línea base es algo muy importante, saber cuántos son, dónde están, de qué culturas, de dónde provienen y pues el registro único de víctimas tiene una información muy importante, muy relevante para la ciudad de Bogotá que no coincide con la fuente de Secretaría de Planeación. Hoy que tenemos el tema de paz en el centro de la agenda del país, pues nuestra ciudad ha sido receptora de las víctimas de la diversidad étnica, especialmente de mujeres, niños. Ya hemos visto en el transcurso de este año murieron 33 niños, he tutelado los derechos, la jueza me ha dado la razón y espero realmente que no sean solo estadísticas, sino también acciones para proteger y salvaguardar los derechos. Entonces, según Atiquigua, sí son personas nuevas que llegaron a Bogotá, la mayoría de ellas como víctima de los diferentes conflictos en los territorios de donde provienen. Olga Cecilia Orobajo, pero también es posible que haya personas que hayan encontrado o empiecen a autorreconocerse como indígenas, personas que ya vivían en Bogotá y que se sienten ahora, digamos, mucho más empoderadas y mucho más orgullosas para defender su origen, su ancestralidad.
Yo creo que definitivamente el poder entendernos que los pueblos indígenas nos estamos también autorreconociendo en la ciudad. Yo soy muisca, hago parte de la comunidad muisca Huega Tatisinsuca y un proceso de autoridades indígenas en Bacatá en donde hemos tenido que empezar a decir aquí estamos y existimos en esta ciudad. Desafortunadamente las políticas públicas están hechas también muy cerradas para que los pueblos empiecen a hablar. Pero también ya se abrió el sistema, se abrió el YouTube, se abrió los medios y eso permite también que se visibilicen y las poblaciones digan, aquí estamos, nos autorreconocemos. Somos, más que un autorreconocimiento, es un ser, somos indígenas, venimos de un origen y cada una de las personas que llega acá indígenas, nosotros estuvimos en el Parque Nacional, que uno veía esa identidad todavía viva, pero que aún tan olvidados y todavía con tanta problemática, pues es maravilloso ver que en estas cifras que ahorita usted contaba, pues ya se empieza a ver que sí existimos, que ya no somos quizás, como dicen, esa minoría, dejamos de ser esa palabra excluyente para ser un pueblo indígena originario presente, y más en este territorio Bacatá como Muisca. Olga y Ati deben saber que la víspera, en nuestro programa de ayer, hacíamos una radiografía de las diferentes culturas regionales que habitan en Bogotá y decíamos en ese programa que también nos tenemos que reconocer nuestro ancestro y saber que aquí desde siempre hubo indígenas. Ellos fueron los que estuvieron primero, antes que cualquier colonizador. Y por eso hoy complementamos el programa de ayer, porque es que hay culturas regionales, claro, pero también hay culturas indígenas. Con ellas analizaremos este asunto, las cifras disponibles, pero en el siguiente informe hay más voces al respecto. Ustedes siguen fortaleciendo ese espacio. En Bogotá hay presencia, según la cifra del DANE, la última, hay presencia de 94 pueblos y comunidades indígenas. La diferencia entre un cabildo es una estructura de gobernabilidad o de representatividad. Los pueblos son la esencia colectiva y comunitaria. Todos están en las periferias de Usme, en las periferias de San Cristóbal, en las periferias de Suba, en las periferias de Chapinero. La organización CUEO, desde que se formó, no ha sido reconocido, por lo tanto el distrito o algunas organizaciones que nos facilitan los espacios pues no nos distinguen, no nos conocen. Aquí tenemos más o menos 16 pueblos indígenas con una posible condensación habitacional de unas 25.000 personas. Toda esta población es víctima del conflicto armado, porque es que en el territorio nos asesinan. Nos venimos a tratar de salvaguardar nuestra vida en principio, pero llegamos a eso, a las periferias de la ciudad, a las invasiones, a revictimizarnos. Por ejemplo, aquí en Tocaimito tenemos una situación muy compleja con el grupo Los Niches, los cuales pues han sido amenazados y seguimos siendo amenazados constantemente. Hace 3 meses pues asesinan a un guardia. Es muy difícil en los territorios ancestrales. Son territorios que han sido invadidos, atacados por los grupos armados ilegales, por el narcotráfico, bandas de contrabandistas. Todos los males de Colombia se concentran básicamente en los pueblos, en los territorios indígenas. El propósito del pueblo cubano en contexto de ciudad es de que haya oportunidades de educación para nuestros jóvenes, ¿sí? Para educación superior. Incluyendo en la parte cultural, que las instituciones valoren nuestra cultura, porque ya es tradicional. Hoy por hoy se reconocen a 14 cabildos de 13 pueblos. En el Parque Nacional duramos 8 meses y donde participaron muchos pueblos indígenas, alrededor de 15 pueblos indígenas con sus procesos organizativos, a pesar que de esos pueblos hay cabildos ya aquí organizados también y que han hecho una lucha y una resistencia en reivindicar esos derechos colectivos e identitarios. Pero estos otros pueblos nunca han estado ni han participado ni se han visto beneficiados de la política pública para pueblos indígenas. Esa gran concentración de pueblos indígenas, de pueblo indígena en el Parque Nacional era en Vera, de los grandes 3 pueblos indígenas en Vera, los Catío,
los chamí y los dovia. Desde el Parque Nacional a hoy, una cifra de un total de 33 niños fallecidos por un tema de asistencia y atención, por un tema de nutrición, por un tema de salubridad, por un tema de cómo viven, dónde duermen, por cuestiones respiratorias, diarreicas y demás que conllevan de que no están en un espacio seguro y saludable aquí en Bogotá. Como en la ciudad vemos diferentes pueblos indígenas, porque muchos no pensamos, o sea, no hacemos buenas cosas, ¿sí? y por las malas de las otras pues son pagando. Está pasando aquí en la ciudad, aquí donde tenemos la red hospitalaria supuestamente, aquí donde tenemos los colegios y no hay cobertura para nuestros niños y niñas. Donde llega uno, llegan dos y después llega el pueblo completo. Entonces no tenemos competencia, pero es muy importante reconocer que están siendo atendidos no del todo bien en toda la dimensión de la palabra, porque tenemos otras dificultades y otras víctimas que atender también. Pero estamos haciendo el mejor esfuerzo y estamos en una colaboración con el distrito para poder retornar a la mayor cantidad de familias y grupos familiares en Vera, pero muchos de ellos ya no quieren retornar, sino se quieren instaurar en la ciudad de Bogotá. En su primera respuesta, Atiquigua nos decía que las cifras de la Secretaría de Planeación no necesariamente coincidían con aquel registro único de víctimas que tiene el gobierno nacional. ¿De qué diferencia estamos hablando? En el marco del debate de control político le demostré a la alcaldesa Claudia López que efectivamente la diferencia entre la encuesta multipropósito y el registro único de víctimas era de un porcentaje obviamente importante. Estamos hablando de una diferencia muy grande que implica atención precisamente a las comunidades y tener línea base, es decir, un sistema de indicadores, no solo cuantitativos, sino cualitativos, porque estamos hablando de una diversidad de culturas. Entonces yo quisiera también en este día conmemorar las lenguas que existen en nuestra ciudad y en nuestro país, 68 lenguas nativas que según la UNESCO están en riesgo de desaparecer, que hacen parte de nuestro patrimonio cultural también como ciudad y como nación. Y también enviar un saludo desde los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, que este año entraron a la lista representativa de la UNESCO y son reconocidos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y lo que quiero reivindicar es cómo ese patrimonio inmaterial y cultural es importante como base del ordenamiento del territorio, nos da una dimensión y un marco distinto a los derechos que son los derechos bioculturales, de todo el trabajo que tenemos que hacer como nación y como ciudad en reconciliar nuestras culturas, territorios con el agua y colocar en el centro la memoria profunda de este territorio, el hallazgo arqueológico de Usme, que es el hallazgo arqueológico, yo pienso, más importante por toda la connotación que tiene de Latinoamérica. Es una necrópolis, estamos hablando de 8 siglos, 800 años de rituales ininterrumpidos al agua, donde queda claramente este territorio como un espacio de encuentro de las culturas del Amazonas, del Caribe, es decir, reivindicar esa memoria de Bacatá, no solamente hídrica, sino cultural. Y yo siento pues que realmente Bogotá en el 2038 va a cumplir 500 años y estamos circunscritos en una historia colonial. Es la primera vez que una mujer indígena está como vicepresidenta en el Consejo de Bogotá, pero más que eso yo quiero hoy reivindicar ese legado milenario de los pueblos que en el marco de esta crisis de la pandemia, de esta crisis climática, puede ayudarnos a recuperar nuestro proyecto civilizatorio comunidad y reconciliarnos con la naturaleza. En ese sentido, yo creo que tenemos estas dos caras de la misma moneda, ¿no? Toda la problemática de la violencia que se traduce en el riesgo de exterminio físico y cultural de los pueblos en Colombia,
pero también todo este aporte cultural de los pueblos indígenas a la humanidad. Estamos hablando de más de 7.000 lenguas en el mundo. Hoy el 40% está en riesgo de desaparición. Cada década, en una década, desaparecieron 100 lenguas. Usted menciona la diversidad étnica presente en Bogotá y la interrumpo para mostrar eso en un gráfico, justamente cómo está distribuido en la ciudad. Miremos el mapa. Estamos hablando de cabildos indígenas, 26 en total, 14 organizados en cabildos, 14 de esos pueblos organizados en cabildo, y 5 de ellos, de esos cabildos, han sido acreditados oficialmente por el Ministerio del Interior. Esto es una fecha de corte de 2020. ¿Dónde están? Pues los ven ustedes en diferentes localidades de Bogotá, por ejemplo el pueblo Muisca en Suba, en Engativá, Camainquibo, Inga, Quichua, en Fontibón el pueblo Misac, el pueblo Eperara, Lapidarara, en los Mártires está el pueblo Tubú, en Bosa hay un cabildo muisca, en Ciudad Bolívar, Camenzá, Ibunán, Nonam, en Usme, Ambicapijao, en Rafael Uribe Uribe hay una comunidad de los Pastos, y en La Candelaria hay integrantes del pueblo Nasa. La fuente de esos datos, el vicegobernador Muisca en Bogotá, con base en información del Ministerio del Interior de 2020. Olga, y seguramente esto es lo que tenemos mapeado, pero hay cosas, hay más que igual es posible que no sepamos. Claro, y parte de eso también, algo que no está ahí puesto son las comunidades que están y hacen parte de las autoridades indígenas en Bacatá, y muchas comunidades que ni siquiera hacen parte de ningún grupo poblacional o de representación o de instancia de participación distrital. Entonces creo que definitivamente las cifras están todavía muy cortas, que la presencia de los pueblos indígenas como los muiscas, como cada uno de los pueblos que acaba de nombrar, definitivamente todavía no se visibiliza a la población, y la problemática, como ahorita decían, generalmente cada vez tiende a ser agudizada, pero también la recuperación de los usos y costumbres de las poblaciones, porque algo que es muy valioso y es empezar a entender y hablar de partería, empezar a hablar de educación propia, empezar en contexto de ciudad. Atiquigua, yo vuelvo a su respuesta anterior porque no es difícil deducir de su respuesta que usted tiene una diferencia política con la alcaldesa Claudia López. Y ni más faltaba, en democracia eso es perfectamente comprensible, pero es que aquí en este mismo programa hicimos 1 hora de diagnóstico sobre la situación, por ejemplo, de los pueblos que estuvieron en el Parque Nacional y de toda esa situación humanitaria, de su reacomodo o mejor de su desacomodo en otro sitio, de todas las demandas que están insatisfechas, pero en ese programa una de las grandes conclusiones es: ni el distrito ha hecho lo suficiente, ni la unidad de víctimas tampoco. Es decir, en la unidad de víctimas está por primera vez liderada por una mujer de origen indígena, y ni el uno ni el otro ha hecho lo suficiente. Usted mencionaba ahora datos de la unidad de víctimas, y de verdad esa institución ha hecho lo suficiente por los pueblos que están en Bogotá. No se trata de desconocer las acciones, pero sí, en el marco de la garantía de los derechos, decir que no ha sido suficiente para garantizar la vida de los niños y niñas víctimas del conflicto armado de este país, del pueblo Embera. 33 niños y niñas muertos, a mí me parece que nos habla mucho de la sociedad en la que estamos. Yo tuve que asumir como agente oficiosa para tutelar precisamente la salvaguarda de los derechos de los demás niños. Y una situación muy compleja, la juez me ha dado la razón y por supuesto le ha pedido a la unidad de víctimas, 1, garantizar la alimentación, 2, la reubicación inmediata. Yo he apelado porque creo que también Bogotá, en el marco del esfuerzo que los entes territoriales tienen que hacer por la paz, tiene que concurrir. Está en una segunda instancia, sin embargo, esta primera decisión está en firme. Y esto después de haber hecho debates de control político. Yo creo que hay un pimponeo con los pueblos indígenas y el gobierno nacional y el gobierno distrital han colocado el metro, otros temas por encima de la situación humanitaria que viven. Pero así ha sido en diferentes administraciones. Exacto, esta es una situación realmente de lo que implica la vida y para las mujeres indígenas. Yo creo que representan los niños, nuestras futuras generaciones. En ese sentido, pues yo creo y quiero valorar, 1,
el que los bogotanos me hubieran dado la oportunidad de ser electa en 3 oportunidades concejala de Bogotá y sacar adelante el acuerdo 359 del 2008, los lineamientos de la política pública para los pueblos indígenas que se materializaron en políticas públicas que tienen 9 caminos, pero cuando vamos a mirar qué pasa con la implementación de estas políticas públicas, tenemos dificultades estructurales como las líneas bases, las estadísticas, tenemos una arquitectura institucional todavía muy débil que no tiene el músculo para responder, digamos, a las problemáticas. 3, tenemos el tema del presupuesto, no podemos dejar estas políticas solo como avances formales, sino que tenemos programas. Yo por lo menos avancé en las casas de pensamiento, que son los jardines infantiles para los niños y todos unos lineamientos de pedagogía infantil intercultural para los niños indígenas en Bogotá, el tema de las canastas nutricionales, el fortalecimiento, el reconocimiento del Cabildo Muisca de Suba, que estaba desconocido, Usme, Pijao, los quichuas, temas que realmente son garantía para los derechos, y está el tema de una solución habitacional. Tenemos que pensar en una red de entornos habitacionales étnicos para que florezca esa ciudad diferencial, y eso es, yo creo, un avance progresivo en la materialización de los derechos, pero en el marco de la reformulación de las políticas públicas necesitamos superar estos elementos estructurales. Esto es muy importante y yo quiero reconocerle a Bogotá estos avances, porque si comparamos con La Guajira, por ejemplo, que es un departamento con población indígena, no tienen política pública. Es decir, nos falta avanzar, pero también creo que estamos construyendo un camino importante. Pero déjeme quedarme con una expresión que ha usado usted, que es, digamos, comprensible para todos nosotros: el pimponeo entre las autoridades distritales y la autoridad nacional, y el avance entre la formulación de una política pública con participación del Consejo hace 5 años, que en algo se ha implementado, pero de la que falta muchísimo por lo que usted enumera. Ayúdeme, Olga Cecilia, por favor. Veíamos antes, en la gráfica anterior, una diferencia entre las etnias o los pueblos, las naciones, los cabildos. Y déjeme ver la gráfica anterior, máster, por favor. Decíamos la diferencia entre pueblos, cabildos y autoridades, para que las personas que están en nuestra audiencia, que no son indígenas, entiendan esa diferencia. Bueno, los pueblos indígenas originariamente, no sé, realmente yo creo que la palabra pueblo se aproximaría un poco más a organizaciones. La palabra cabildo realmente es muy colonial. De hecho, las otras formas de gobierno y las propias formas originarias eran diferentes. O sea, realmente no eran como lo estamos nombrando hoy en día. Un pueblo indígena pues ya es la agrupación de las diferentes comunidades indígenas o parcialidades indígenas. Las organizaciones organizados en cabildos, el cabildo es una forma que reconoce o de participación realmente, pero es más impuesta precisamente porque el cabildo es una organización que viene de la corona española. Estos territorios en su mayoría todos fueron pues colonizados y conquistados, mejor dicho. Y asimismo, pues llegaron a imponer unas formas de organización. Pero entonces esta forma de organización igual, ¿hay que cumplir con ese requisito para poder que el Estado le reconozca como tal? Al ser impuesta, pues se institucionalizó. Y al ser institucionalizada es lo que conoce la institución. Pero no quiere decir que sea lo único realmente. El cabildo pues tiene una norma, tiene una forma como se regula y cómo se reconoce. Pero existen otras formas de gobierno que son las propias. Y es a eso que nosotros desde las autoridades indígenas en Bacatá estamos también volviendo a decir cómo éramos antes, pensémonos cómo eran nuestros orígenes. Realmente esta palabra cabildo, ¿qué significa? Porque existe cabildos del agua, cabildos abiertos. Ayer hablábamos precisamente allá en autoridades indígenas en Bacatá y decíamos, incluso la alcaldía es un cabildo. Incluso el presidente es un cabildo. Entonces, ¿qué significa esa palabra? Todos los ciudadanos deberíamos reconocer que la palabra cabildo es una palabra que también nos recoge a todos, pero para los pueblos indígenas existen otras formas y otras maneras de ver los gobiernos propios. Claro, que exista una instancia de participación que exige organizarse así o que haya una forma, digamos, más administrativa, no quiere decir que esos liderazgos ancestrales se organicen necesariamente en cabildos. Miremos
en porcentaje, ¿cómo están las diferentes etnias en nuestra ciudad? La conformación de la población indígena de Bogotá, según el pueblo al que pertenecen, son datos del DANE con base en el censo de 2018. Para mí ha sido una sorpresa esto, Atiquigua. El pueblo Pijao en su mayoría es mayoritario, 23%, y el pueblo Muisca, esto sí no es sorpresa, 22.9%. Pero están representados muchos pueblos en Bogotá. El pueblo Nasa, 4.9%, Guayú, 4.6%, Zenú, 2.9%, Quichua, 2.8%, Pastos, 2.6%, Muruy, 2.4%, Inga, 2.4%, Embera-Catío, 2.4%, y esto sigue. El pueblo Misac, 1.9%, el pueblo Bunán, 1.5%, el pueblo Embera, 1.4%, hay Yanaconas, el 1.4%, Cancuamos, 1.4%, Embera-Chamí, 1.4%, Aruaco, 1.2%, hay incluso etnias o integrantes de etnias ecuatorianas, 1.2%, y del pueblo Ticuna, 1%. Atiquigua, ¿esta radiografía ya es un poco más completa de lo que usted ha visto en Bogotá? Bueno, yo realmente que he estado investigando y tengo un informe, e invito a los bogotanos a que toda la gente que está interesado en este tema podamos descargarlo. Hice una comisión accidental. La comunidad más grande es la comunidad muisca ubicada en la localidad de Suba. Incluso el barrio más poblado de Bogotá es Rincón, ¿no? Y Tibabuyes. Entonces, creo que a la hora, por ejemplo, de tomar decisiones de políticas públicas, es muy bueno también tener en cuenta la comunidad, porque ¿qué tenemos? Escúchame, entonces esta cifra para usted no es correcta, o sea, la cifra oficial es la del DANE, pero entonces no es la comunidad Pijao la más grande, sino la Muisca. ¿Por qué puede haber esa inconsistencia? Bueno, yo creo que tenemos que mirar los microdatos y hacer un análisis, sobre todo porque hay una injusticia con la comunidad muisca en Bogotá. Claro. Ellos son los que, por ejemplo, en materia de los camellones muiscas, por ejemplo, sobre el río Bogotá, y para efectos de la discusión del plan de ordenamiento territorial, la región metropolitana podrían, con legitimidad en la causa, reivindicar, por ejemplo, toda una dimensión de un plan de manejo y ordenamiento de cuenca biocultural. Si a mí me preguntan cuál es la marca de Bogotá indígena, son los camellones. Nos recuerdan que Bogotá significa tierra de labranza y los camellones es un sistema de agricultura en armonía con el ciclo natural del agua que nos recuerda realmente ese legado ancestral. Y yo creo que los demás pueblos indígenas, por supuesto, hay que revisar estas estadísticas, como parte de nuestros procesos organizativos tenemos que mirar que hay una gran diversidad. Hay una mesa autónoma, particularmente me parece un tema bien importante de mirar cómo ha sido el relacionamiento de los pueblos indígenas con el Estado en estos 500 años y cuál es el horizonte que tienen los pueblos indígenas. El Pacto para Volver al Origen de los Pueblos Indígenas es una relación de gobierno a gobierno, es decir, una relación respetuosa que reconozca sus propias culturas, estructuras de gobierno, sus sistemas organizativos sociales, su manera de entender el territorio y la naturaleza. El Estado generalmente ve divisiones político-administrativas. El precedente más importante que hay en Colombia y en el mundo tiene que ver con la línea negra, es decir, los pueblos de la Sierra Nevada, cómo comprenden su relación con el mundo, su relación. Y ahora que somos patrimonio de la humanidad, yo invito a que activemos esa conciencia de que somos interdependientes. Y yo creo que esa es la lección de la pandemia. Lo que le sucede a la Sierra Nevada nos sucede a todos. El agua que consumimos los bogotanos en nuestros hogares viene de la Amazonía y de la Orinoquía a través de las aguas atmosféricas. Claro. Por eso, este sentido de interdependencia, Bogotá cada vez tiene que ser una ciudad interconectada ecológicamente a través del ciclo natural del agua, pero capaz de actuar en el hogar, en el barrio, vamos a hacer los hidrobarrios, es decir,
ese aporte del sistema de conocimiento de los pueblos indígenas, de ese patrimonio inmaterial, de ese patrimonio cultural, de esa memoria, va mucho más allá de la reivindicación de víctimas y tiene que ver también con el buen vivir y los derechos de la naturaleza, vista Bogotá como una ciudad que respira, que tiene sus metabolismos, que es un organismo vivo, que tiene sus intercambios energéticos. Eso implica, por ejemplo, entender la estrecha relación que los pueblos de la sierra tienen con las lagunas madres de este territorio, con los lugares sagrados y que nunca se ha roto, y en especial quiero agradecerle a los mamos de la sierra por explicar realmente que esto, más que un ejercicio de políticas públicas, es una transición cultural como sociedad. Y es de eso de lo que nos ocuparemos después de las noticias para intentar entender cómo es que se relacionan las etnias que están en Bogotá con las otras que viven en otras partes del país. Y me gustaría que Olga Cecilia me ayudara también a analizar un poco esas cifras de los diferentes pueblos que hacen presencia en Bogotá. Al principio del programa les titulamos unas noticias, vamos a desarrollarlas justo en este instante. Desde muy temprano, la capital tiene una convocatoria de los taxistas para unas protestas. Andrés Zapatas, ¿cómo ha transcurrido esa jornada? Hola Yamit, para usted muy buenas tardes y para todos los televidentes de ahora un cordial saludo. Pues más de 100 taxistas salieron en sus vehículos y otros caminando para rechazar el alza al combustible, pero también pedir seguridad en las calles y regulación en el transporte ilegal. Así se veía a las 6 de la mañana la avenida Novena con calle 94, uno de los puntos en donde posiblemente se iba a realizar la concentración. Sin embargo, el gremio de taxistas se reunió en la calle 100 con carrera 47A. Allí explicaron el motivo del paro. En el tema del combustible estamos pidiendo una tarifa preferencial, lo que el señor Gustavo Petro nos ofreció en campaña. El tema de la ilegalidad, estamos cansados de ir a movilidad, mesas de trabajo, entonces necesitamos una solución inmediata. Estamos exigiendo controles por parte de las secretarías de movilidad de todas las ciudades a este transporte informal e ilegal como mototaxis, bicitaxis, carros particulares que también nos están afectando el bolsillo. Sobre las 8 de la mañana iniciaron el recorrido por la avenida NQS hacia el sur y otros explicaron que el alza del combustible les ha dejado pérdidas económicas. En producido se está pagando un promedio entre 90, 95, 100 y 110 mil pesos. Imagínense los compañeros que pagan 110 mil pesos. Es increíble. Anteriormente en un turno se estaba gastando un promedio de 35, 40, 45 mil pesos en gasolina. Hoy está llegando un promedio de 68, 70, 90 mil pesos en solo combustible. Nosotros estamos saliendo a hacer lo del patrón, lo del combustible, y la verdad para la casa está quedando muy poco. Otra de las peticiones que solicita el gremio de taxistas es la seguridad en las calles de Bogotá y la regulación del transporte ilegal. Hay sitios críticos acá en la ciudad de Bogotá y no nos apoyan. ¿Cuántos taxistas han muerto este año? ¿Cuántos taxistas atracan diariamente? Nosotros tenemos que pagar una seguridad social de 340 mil pesos mensuales, 370 algunos, 380 otros, para poder actualizar un tarjetón mensual, porque si el tarjetón no está al día, no está actualizado, no está vigente, da patios, da un comparendo. Solicitan al gobierno ser escuchados. Se intentó tener una reunión, pero siempre hemos tenido el tema de que los ministros nos cierran la puerta en la cara, tanto ministros de Minas como los ministros de Transporte. Desde el Ministerio de Transporte aseguraron que en todo el país han realizado 18 mesas de diálogo y trabajan en 17 acuerdos. Por su parte, algunos conductores señalaron que entrarán en paro indefinido si no hay soluciones en las próximas horas. Hay alerta en la localidad de Ciudad Bolívar por un video en el cual presuntos integrantes del Clan del Golfo amenazan a la comunidad. Defensores de esa zona manifestaron su preocupación. En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un video donde unos hombres encapuchados leían un panfleto amenazante. Tengan claro, tienen dos opciones: colaborar o serán objetivos militares. Así como es objetivo militar
el Tren de Aragua. Al parecer, estas personas pertenecen a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y estarían iniciando una dinámica de limpieza social en Ciudad Bolívar. En las últimas semanas hemos sido testigos de grafitis, pancartas y videos amenazantes que buscan ejercer control no solo sobre el tráfico de drogas y la extorsión, sino sobre la vida de nuestras comunidades más vulnerables, como en localidades de Ciudad Bolívar, Usaquén, San Cristóbal, Usme y Santa Fe. Ante esta situación, las autoridades emitieron un comunicado en el que se lee que se están adelantando las investigaciones correspondientes y que ya se ha desplegado un equipo de investigación para identificar a los autores del video. Insto a que estas organizaciones criminales no involucren a la población civil en su conflicto. La seguridad de nuestras comunidades es una responsabilidad compartida y exigimos que se actúe con determinación y urgencia. La Policía Metropolitana de Bogotá invita a la comunidad víctima de llamadas o visitas extorsivas por parte de las autodefensas gaitanistas, también conocidas como el Clan del Golfo, a denunciar estos hechos a la línea 165. La Secretaría de Cultura creó un programa que busca facilitar el acceso a créditos por parte de empresas del sector cultural. ¿En qué consiste esta iniciativa, Carol? Yamit, televidentes, muy buenas tardes. Se trata de Capital Creativo, una iniciativa que proyecta impulsar al sector cultural de la ciudad, teniendo en cuenta que durante el 2022 su valor agregado fue de 13.8 billones de pesos. Aquí les contamos todos los detalles. De acuerdo con un estudio realizado por la Dirección de Economía, Estudios y Política de la Secretaría de Cultura, solo el 4% de agentes creativos de Bogotá logró acceder a un crédito en la banca. Capital Creativo es la oportunidad para que muchos artistas y creadoras puedan tener acceso a créditos para desarrollar su proyecto. Esto no existía. En comunión con el Fondo Nacional de Garantías hemos logrado este propósito. Siempre había una comisión del 100% que el fondo cobraba. Esta vez la Secretaría va a asumir el 70% de esa comisión y le va a permitir a los artistas pedir un préstamo bancario. Las micro, pequeñas y medianas empresas del sector podrán acceder a créditos entre 25 salarios mínimos legales vigentes hasta 100 millones de pesos. El sector creativo además tiene muchas resistencias al tema de la economía, pues porque siempre creemos, los creadores, los artistas creemos de alguna manera que es instrumentalizar la cultura y no. El desarrollo del proyecto y poder tener, digamos, el respaldo de un banco es realmente un salto muy importante y que lo hagamos desde la gestión pública. Publicistas, músicos, diseñadores, editores y más actores del sector cultural podrán ser parte de Capital Creativo. Si tiene preguntas, puede escribir al correo info.dev@scrd.gov.co. Y en Ahora, un podcast. A las 6 de la tarde hablaremos del aumento del 4% en el número de heridos en accidentes viales de las EPS, que reportan pérdidas por 2.3 billones de pesos durante el primer semestre del año, y de más de 2.000 candidatos que se inscribieron en Bogotá para las próximas elecciones. Regresamos en segundos con voces autorizadas, voces femeninas, para hablar de la presencia indígena en Bogotá. Acompáñenos. Se le tiene la cortina, el pelo para la sala, la persiana americana. Lléguele con toda e impacte a su clientela. Venga, venga, acérquese. Sal del barrio, amplifica la publicidad de tu negocio. Con Capital Social, haz que tu publicidad se vea y se escuche en todas partes y al mismo tiempo. Anunciar en redes o en televisión nunca había sido tan barato. Capital Social le tiene el comercial de televisión más económico del mercado. Contáctanos ya. Si tú creces, Bogotá crece. Capital Social crece contigo. Tu negocio también la va a romper. Ingresa a conexioncapital.co. Haz clic en Capital Social. Descubre cómo tomarte en nuestras pantallas. Hace 40 años nacimos en el oriente antioqueño gracias a un movimiento social con una misión: el desarrollo sostenible de una región que crecía a pasos agigantados con la construcción de la autopista Medellín-Bogotá, el aeropuerto José María Córdoba y el embalse Peñol-Guatapé. Hoy decimos con orgullo que le estamos cumpliendo a nuestra región. Somos la autoridad ambiental que marca la diferencia.
Desde hace 4 décadas ejecutamos proyectos ambientales con todos los actores del territorio para mejorar la calidad de vida de las comunidades, porque entendimos que este es el único camino para la sostenibilidad. Hoy nuestro compromiso es afrontar los nuevos desafíos ambientales para construir juntos un territorio conectado por la vida. Cornare, el hombre por naturaleza. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. La construcción fue algo que siempre me gustó. Ver las grandes máquinas, lo que han logrado, y hoy opero una de ellas en el corazón del metro, construyendo el futuro de los bogotanos. Quiero compartirles el orgullo que siento al ser parte de esta mega obra, donde no solo fabricamos las piezas, vigas y soportes del metro, sino que construimos los sueños de familiares, amigos y vecinos. Soy Alejandro Beltrán, operario de maquinaria pesada en el patio taller en Bosa, y tengo mucho que contar. Alcaldía Mayor de Bogotá. Gracias por permanecer en sintonía. Sumamos a esta conversación a la señora Tránsito Rodríguez. Es mayora y es representante legal de una comunidad del pueblo Muinane del Amazonas. Bienvenida. Muchísimas gracias por tenerme hoy acá para poder expresarse de esas mujeres que está por allá, lejos en el Amazonas, donde ellas no pueden dar esta voz que hoy voy a poner, esta voz por todas esas mujeres que están en esos territorios. Olga Cecilia, hablamos del pueblo Muinane al que pertenece la señora Tránsito, pero mire que, por ejemplo, en las cifras que veíamos hace un ratito y que veremos en pantalla, por ejemplo, en esos porcentajes, ni siquiera veíamos al pueblo Muinane como parte de Bogotá. Es decir, hay cifras en las que, por más pequeño que sea el porcentaje, debíamos reconocer la presencia de otros pueblos en la capital, Olga Cecilia. Claro, pero ahí dice Muruy. Entonces, a veces nos confunden, entonces tienden también, eso pasa mucho, que en los pueblos indígenas a veces pertenecen como la mayora y cuando van a hacer las encuestas, pues no tienen claros la población. A veces la lengua se dificulta. Entonces, creo que son muchas variantes para que estas encuestas, incluso esta pues dice Censo 2018, imaginémonos que han pasado ya 5 años. 5 años. Por supuesto, pues que estas cifras. Señora Tránsito, ¿qué hace una lideresa? ¿Por qué una lideresa, una mayora del pueblo Muinane está en Bogotá? ¿Cómo terminó Tránsito en Bogotá? Pues yo soy invitada a un programa que está haciendo que el arte cultural aquí en Delia Zapata. Sí. Ahí estamos, pues soy la mayora invitada para hacer limpieza, protección a todos los pueblos que estamos reunidos ahí. Eso es un honor de tener a una mujer sabia enseñando la parte cómo vivir dentro y fuera de su comunidad. La comunidad Muinane es un pueblo minoritario. ¿Por qué? Porque pues desde el origen nosotros fuimos como desplazados en diferentes departamentos. Hoy en día me estoy asentada en el Amazonas, en toda la frontera. Tengo mi casa grande denominada Maloca. Ahí tengo la escuela de formación del pueblo Muinane y Miraña. Entonces hoy pues estoy acá para hacer conocer que compartiendo saberes, compartiendo sí, conocimientos. Exactamente, sí señor. Es que el pueblo Muinane, hay veces se confunde, como dice la compañera, que una cosa es Muru, una cosa es Muinane. Los Muinane estamos el medio Caquetá, Chorrera y Leticia, y un poco que está aquí en la ciudad de Bogotá, por diferentes situaciones. Sí. Entonces, pues somos ese pueblo que hoy en día queremos alzar ese bastón y decir que nosotros también existimos para que nos tenga en cuenta a nosotros. Muy bien, vayamos a las cifras de pertenencia étnica de las personas en Bogotá. Es nuestra siguiente gráfica y tiene que ver con personas que se reconocen como parte de un pueblo étnico. En los pueblos indígenas, ya lo decíamos más temprano,
76.967 personas, del pueblo negro 53.320, del pueblo palenquero 983, como raizales 884 y del pueblo rom, el pueblo gitano 632. Eso querría decir que sumados serían 131.786 integrantes de comunidades étnicas. Eso supone el 1.7% de la población de Bogotá, lo dice la encuesta multipropósito de 2021. ¿Y esas políticas públicas sí están respondiendo a esa composición poblacional atiquigua? Fíjese que aquí hay ya de entrada una dificultad. Los negros, afros, palenqueros y raizales son una población mucho más amplia en proporción que la población indígena en Bogotá. Este es un tema estructural. La reformulación de las políticas públicas de la ciudad realmente tienen que superar esta dificultad de las cifras si queremos realmente atender a la población en toda su diversidad. ¿Por qué es importante, por ejemplo, el tema del censo lingüístico? Miremos el caso de los niños que van a la escuela en Vera. Yo hablaba con el padre de familia y decía, no es justo que el niño repita 3 años el mismo curso, porque realmente no hay un proceso de aprendizaje en la escuela, en su lengua, y estamos realmente ahí frente a la necesidad de una política de educación incluyente, es decir, la lengua. Los niños, cuando son atendidos por docentes que no hablan la lengua, ni siquiera pueden atender las necesidades más básicas, como ir al baño. Y esto me lo manifestaron las madres de los niños. Entonces, yo sí creo que tenemos un gran reto de entender cómo superar esas barreras culturales. Ahora, si miramos, me alegra mucho saludar a una mujer del Amazonas. Creo que hoy la Amazonía por primera vez tiene una mujer, una amiga que además aprecio mucho, Fanny, ¿no? Al frente de la COICA. Es la primera vez que las mujeres también están siendo reconocidas en sus saberes. Todo eso hay que valorarlo, no solamente como el cuidado de sus generaciones, de los mayores, de su comunidad, de la madre tierra, sino que implica lo que yo planteaba, es un enfoque reparador para las mujeres de la diversidad étnica en el Distrito Capital, la partería, sus saberes, sus conocimientos. Entonces, cuando hablamos de un sistema distrital del cuidado, las propias concepciones del cuidado de cada cultura, pero también el cuidar cada cultura. Entonces, a veces en esta homogenización cultural en la que estamos, no reconocemos las particularidades de cada cultura. Concejal, pero reconoce usted que también es muy difícil para el distrito tener colegios en los que puedan hablar lengua muisca, lengua embera, lengua pijao. Es decir, también eso puede tomar tiempo, ¿no? Bueno, claro. La Constitución Política de 1991 nos plantea el sueño de una nación multiétnica y pluricultural, que es un sueño que nos pertenece a todos. Mire lo hermoso que implica, por ejemplo, paz en lengua arhuaca. Tan zanamo. Ta es verdad. Tan zanamo es que esa paz. Entonces, si podemos entender que hoy es necesario entender la tierra y nuestros ecosistemas y sus comunidades como sujetos de reparación en el marco de la justicia transicional, podemos entender esa paz con la naturaleza, que también debe llegar, porque aquí hay muchos pueblos que están llegando, huyendo también del conflicto. Es el caso de una abuelita que yo conozco en las montañas de Bogotá que dice, yo ya no puedo regresar a la Paporis porque definitivamente también hay una situación de conflicto allá y me toca rehacer mi vida en Bogotá, pero ¿en qué condiciones? ¿En qué condiciones? Se pregunta usted. En estas condiciones. Las condiciones de vida de la población indígena en Bogotá, según la encuesta multipropósito de 2021, tiene estas particularidades. Viven arriendo o subarriendo más de la mitad, 52%. 7.6 no tiene afiliación a salud. Hay todavía analfabetismo, 2.3 no sabe leer ni escribir. Hay algunos hogares que todavía ni siquiera tienen lo básico, acueducto o energía eléctrica. Y se supone que aquí están buscando refugio de esas condiciones de violencia que los motivó a salir de sus territorios. Olga Cecilia, de todos estos datos, ¿cuál quisiera usted enfatizar o cuál quisiera usted, en dónde quisiera poner el dedo en la llaga?
Bueno, yo quisiera poner en salud, y hay uno que no está ahí, es educación, bueno, no saben leer y escribir. Particularmente en salud se han hecho bastantes esfuerzos, pero es difícil porque se necesitan cambios estructurales. Aquí en Bogotá, el CISPI hasta ahorita está llegando. Imagínate, o sea, en los territorios ya algo hay, aquí hasta ahora está llegando. Me acuerdo con la población en Vera que hasta ahorita empezaron a tener parteras después de un diálogo casi de desde que salieron del Parque Nacional, pidiendo unas parteras, pidiendo que existieran jaibanas para las atenciones. Y hasta ahorita el sistema médico entendió que necesitaban ir allá a los hospitales, a las clínicas. Y en educación acompaño a la población en Vera, precisamente en el Colegio Restrepo Millán. Y a veces se necesitan tener diálogos, porque a veces uno escucha solo una parte y la otra parte no. El sistema ha hecho una parte, sin embargo, se necesita acercarnos y escuchar la comunidad. Pero también se necesita escuchar a esos docentes que están allá. No todo es también a veces como se pinta y como se quiere ver, pero falta bastante. En Bogotá, desde las políticas públicas, no es una política que haya nacido ahorita este año. Estas políticas públicas ya llevan 10 años en Bogotá y el avance en educación es, aunque existe una área de la Dirección de Inclusión que ha hecho bastantes esfuerzos, se necesita aún que la población llegue, que lleguen personas que hablen la lengua, que empiecen a haber recursos. Definitivamente lo que le han faltado a estas políticas públicas ha sido recursos. Una política pública sin recursos públicos, ¿qué es? Pues es papel, como innumerables normas que existen frente a la salud, a la educación y a todos estos derechos que tienes acá, pero que en la vida real nosotros los indígenas tenemos que entrar a pelear que haya agua, pelear que haya educación, pelear que haya salud, cuando realmente no debería existir en este momento. Señora Tránsito, ¿qué le dicen sus familiares, la gente de su comunidad Muinane en Bogotá? ¿Cuál es su mayor necesidad? ¿Cuál es su mayor problema? Pues la mayor problema del pueblo Muinane, de Clan Piña, es decir que día a día la ciudad se ha vuelto cara, se ha vuelto totalmente difícil. En mi pensar de decir que nuestro territorio está quedando vacío por tanto desplazamiento de la fuerza mayor para que hoy ellos estén como mendigando un territorio, mendigando un techo, mendigando un agua, mendigando una comida, sabiendo que tiene toda esa diversidad de selva donde podemos nosotros tener la chagra, tener toda esa agua natural que nosotros podemos tomar, y hoy en día los niños contaminados de esta selva de concreto que hoy en día no podemos respirar un aire puro. Pues ojalá que ese llamado lo escuchen también los presidentes de los diferentes países amazónicos que están reunidos justo en Belém de Pará, en Brasil, para supuestamente frenar la deforestación y salvar la Amazonía, aunque los resultados concretos todavía de esa reunión hoy no se ven, salvo nuevas declaraciones, nuevas alianzas y nuevos documentos. ¿Cómo viven los indígenas en Bogotá? Vimos unas cifras, ahora escuchemos sus respuestas. Vivir en Bogotá es una experiencia pues de que nos tenemos que acostumbrar al frío, a las lluvias que hace. Nosotros somos criados en el campo, pero sí somos que nos tengan en cuenta, nosotros no venimos por venir, los 7 pueblos que estamos viviendo aquí, sino nosotros queremos que apoye de salud, todo mejor dicho, que digan, vea, allá viven 7 pueblos, aquí estamos, señores pueblos indígenas, apoyamos y nos apoyan. Yancona. Pues yo ya llevo 17 años aquí en Tocaimita, y aquí por decir algo de la educación, toca caminar más de media hora para llevar los niños al colegio. Yo máximo salgo de mi casa a las 5:50 para el colegio y llegó tipo 1 o 2 de la tarde. Personas que iban a estudiar y bajaban por el barrio, llegaban sucios, tenían que llevar por lo menos, por decir, su trapo para limpiar sus zapatos. Entonces cuando llueve yo me bajo por la carretera y no me empuerco casi. Salud no se ve acá. No tenemos, totalmente estamos abandonados acá. Terrible, porque nosotros aquí como vivimos, por voluntad de Dios, porque hay veces tenemos un solo comida,
No consigo, yo por lo menos yo ando reciclando, recojo un poquito, solo una librita de panela. Eso nomás consigo yo acá. Yo no quería vivir en el barrio así porque uno sufre mucho, hace mucho frío también acá. Pues yo soy víctima, entonces yo vine de mi territorio, ya tenía donde sembrar mi comida, ya no aguantaba hambre como acá. Yo llevo ya 5 años aquí en Bogotá, aquí en Tocaimita, vivo con mis hijos, pues aquí en Bogotá es muy duro, demasiado, pues las condiciones de uno es muy duro. Nos ha tocado luchar con nuestros hijos, salir a trabajar con nuestros hijos para salir adelante. La verdad la hemos luchado mucho nosotros mismos, ya que el gobierno nos tiene muy abandonados, no ha cumplido con las leyes que dice que tenemos nosotros las comunidades indígenas, nos tienen totalmente olvidados a las comunidades indígenas que somos víctimas del conflicto armado. Les decíamos al inicio de este programa que lo hacemos básicamente por la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El Museo Nacional solo en los últimos años ha empezado a integrar otros relatos de lo que es ser colombiano, y en esos relatos ha empezado a integrar lo que es ser indígena colombiano. Justo en el Museo Nacional se lleva a cabo esa conmemoración de este día y allí está Melissa Guevara. Muy buenas tardes, Yamit, qué gusto saludarlo a usted, a los invitados en estudio y por supuesto a todos los televidentes de ahora. Pues para continuar con el tema del día, hasta aquí al Museo Nacional llegaron diferentes pueblos indígenas y autoridades en representación de los 115 pueblos indígenas que habitan el territorio colombiano. Por eso me encuentro con Doquera, ella hace parte de los pueblos indígenas en Vera. Cuéntame, esta conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ¿por qué se da? Bueno, esto surge justamente en Estados Unidos, la ONU en 1994, en donde se exige de parte de los pueblos indígenas que se pueda conmemorar un día internacional. Entonces, más allá de la conmemoración, es también como la relevancia y la importancia que tienen los pueblos indígenas en el mundo, y asimismo las problemáticas que vivimos en los territorios. Entonces es un día no solamente para celebrar, sino también resaltar y relevar esa importancia que tienen los pueblos indígenas en Colombia. Entonces surge hace muchos años atrás y aún seguimos entonces reivindicando los derechos, reivindicando el tema de los pueblos indígenas con las mujeres, con las juventudes, con la niñez, con los abuelos y las abuelas y ante todo el territorio. Pues muchas gracias, y también nos acompaña en este momento Gerardo, él es consejero de la UNIC. Bienvenido, y bueno, hablemos un poco de la situación que están viviendo los pueblos indígenas. Bueno, estamos celebrando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, deberíamos estar en fiesta, pero no, realmente es un día luctuoso porque hay un exterminio sistemático contra los pueblos indígenas. Desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 434 personas y la cifra puede superar porque la guerra en los territorios está, digamos, incrementándose, y eso sin contar otros hechos victimizantes como los desplazamientos, los confinamientos, las amenazas, las agresiones, y todo este tipo de hechos, digamos, ponen en una situación muy difícil para los pueblos indígenas de Colombia. Por ello nosotros estamos solicitándole al señor presidente de la República 2 asuntos. El primero, que declare una emergencia humanitaria para proteger a los pueblos indígenas que están bajo fuego, y 2, que realice una sesión para tratar los derechos de los pueblos indígenas, las violaciones a los derechos humanos, la seguridad y la protección de comunidades y dirigentes. Gerardo, pues muchas gracias, y estas son las peticiones que quieren que sean incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Llame y continúe usted en estudio. Gracias, Melissa. Volvemos aquí a estudio, pero para conclusiones, y empiezo con Tránsito Rodríguez. Mayora, ¿qué tiene que pasar? Pues lo ideal sería que los pueblos indígenas presentes en la capital se integraran, digamos, en condiciones mucho más dignas a la sociedad bogotana, pero también el retorno sigue siendo una opción. ¿Hay posibilidad de retornar a los territorios de los que vinieron? Pues yo creo que es pues tan difícil porque pues día a día hay más
más que violencias en los territorios. Es decir, algo que nosotros como líderes, como mayores que estamos protegiendo, es difícil. No hemos podido encontrar la tranquilidad como para que esa juventud que ya ha estado, que en la ciudad pueda volver a su territorio y vivir en una situación de paz. Es difícil, ¿por qué? Porque pues día a día se está incrementando la violencia y no es bueno que esa juventud vaya a encontrar esa vida, ¿sí? Entonces, como nosotros siempre nos hemos reunido como mayoras defensoras de diferentes pueblos, hemos estado analizando de que nuestra juventud tiene que encontrar la paz en ello mismo y en nuestro entorno de la comunidad. Para que ello pueda volver al territorio, tenemos que tener paz en cada uno de nuestras comunidades. Señora Tránsito Rodríguez, mayora, gracias por haber estado con nosotros hoy en Ahora. Muchísimas gracias por estar aquí y también la voz le doy por esas mujeres sin voz en los territorios, porque yo creo que muchos quisieran estar hoy en día gritando y decir que nosotros los pueblos estamos aquí también para que nos escuchen. Muchísimas gracias. Y ese grito también se escucha a través de los micrófonos de Capital, Sistema de Comunicación Pública. A ti, Kigua, muy brevemente, una conclusión, una reflexión para irnos. En el centro de la paz debemos entender las víctimas y las víctimas de la diversidad étnica. Esto hace parte del capítulo étnico de los acuerdos de paz. En Bogotá avanzamos en el marco del Plan Distrital de Desarrollo en incluir este capítulo étnico. Esto implica, por supuesto, la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición. Usted hacía una pregunta. Retorno, yo creo que retorno sí, pero con condiciones de seguridad. Luz Celis era una niña en Vera de 15 años que retornó al Alto Andágueda. A los 15 días murió de un disparo en medio de sus dos cejas. O sea, esa es una realidad. Creo que si miramos qué están haciendo otras ciudades como Medellín, ya hay un barrio en Vera, Bogotá teniendo políticas públicas necesita también reubicar en condiciones dignas ya a la población en Vera que se encuentra en La Rioja, pero también necesitamos realmente trazador presupuestal para las políticas públicas. Lo defendimos en la Comisión de Hacienda. Yo creo que es muy importante que esta vocería indígena pueda fortalecerse de la mano de las comunidades en una agenda que incluya toda, porque es que esta es una problemática dinámica. En ese sentido, esperaría que en el marco de los diálogos de paz entre el ELN y el gobierno nacional, el tema indígena, el tema étnico, no quede al final como pasó con los pasados diálogos de paz, sino que se entienda que cuando se afectan los territorios, las comunidades, se desplazan las mujeres, que son la mitad de las víctimas, los niños. Hay allí un gran reto en los acuerdos de paz. Necesitamos darle voz a las mujeres, a los territorios. Yo fui desplazada por los paramilitares hace unos años y esta ciudad me dio la oportunidad de representar esta agenda. Yo creo que las mujeres vivimos ciclos de violencias acumulados, históricos, y queremos hoy también en el marco de este día decir queremos una vida libre de violencias, incluida la violencia política, por supuesto. Gracias a ti, Kigua, por habernos acompañado, y termino con la conclusión de Olga Cecilia Orobajo, por favor. Bueno, yo creo que definitivamente para nosotros como pueblos que estamos originarios en este territorio, hablar de retorno, pues como tú decías ahorita, es imposible. Sin embargo, ya fuimos excluidos, fuimos sacados de la ciudad. Entonces, nos sentimos igual que los hermanos que llegan, retorno con garantías para ellos. Eso implica todo lo que sea, como hablaba la expresidenta, vivir sabroso, ¿no? Sí. Y también reubicación. ¿Por qué no empezamos a hablar de la reubicación en Bogotá? Autoridades indígenas en Bacató firmó un acuerdo en donde se pedía que hubiesen protocolos para la reubicación en ceros. Muy bien, gracias a Olga Cecilia Orobajo y a nuestras demás invitadas. Que el próximo año no estemos hablando en esta misma mesa o en otros programas o en otras conmemoraciones de abandono,
de exterminio, de desplazamiento, de desaparición de lenguas indígenas. Que ese día tengamos la posibilidad de reconocernos por fin como una nación pluriétnica y multicultural, que no se quede solamente en el texto de la Constitución. Hasta aquí la emisión de hoy. Volvemos mañana a las 12 del día para otro programa de investigación, análisis y datos. Hablaremos de la industria audiovisual bogotana y su crecimiento en los últimos años. Gracias por su sintonía, gracias por su confianza y recuerden que a las 6 de la tarde estamos en Ahora un Podcast. Búsquenos en Instagram como @capitalahora y siga nuestros contenidos en YouTube. No se pierda además las transmisiones del Festival de Verano por la señal de Capital y siga también esa señal en las plataformas digitales. Somos Ahora, proyecto periodístico de Capital, Sistema de Comunicación Pública.